Barra de Opinión presenta. ¿Se acuerdan que le dije a Fox que el que se va se calla? Entonces yo me fui. ¿Cree que a México le hace falta más mano fuerte? Yo creo que sí. Fíjese, está usted de acuerdo con Marcelo Ebrard, al parecer, ¿no? O con Rudolph Giuliani. Hemos coincidido en muchas cosas con Marcelo. A pesar de que el PRD dijo, pedimos la renuncia de Ramírez Acuña en todos los periódicos, usted se puede sentar a platicar Por con supuesto, el PRD. hablé con el PRD. ¿Por qué es distinto tomarse una copita de tequila que fumarse un cigarro marihuana? En este momento no tenemos ni la costumbre ni la legislación para consumir marihuana. Hola, Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿bien y usted? ¿Cómo Muy está? bien, con el gusto de saludarlas. ¿Cómo han estado? ¿Ese estuche? Este estuche es un excelente tequila que les traemos. Es Reserva de los González, es un tequila que se produce en los Altos de Jalisco y estoy seguro que les va a gustar. Pues vamos a probarlo, ¿no? Sí, de una vez. Hombre, Pase, por favor. Siente. todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera como que, Por como favor, probar después tequila. de ti. Muchas gracias. Gracias, Katy. No, siéntese, por favor. Gracias, muchas porque gracias. Voy a sacar los tequileros. Es una botella de cristal muy Qué bonita, bonita, ¿eh? que además es un tequila que es muy agradable al paladar. Seguramente que les va a gustar, ¿eh? A ver, pues que ¿Nos lo abra acompaña? él. Por favor. A ver, ¿por qué no se lo pasas a él? Sí. Que él nos sirva. Gracias. Aquí estamos, muy bien. Ok. Pues sí, no esperábamos nada menos de usted, siendo destacado jalisciense. ¿Qué dijeron? De Jalisco Imagínese que no hay como el tequila, ¿verdad? Pues yo digo que los jaliscienses, pero pues no sé usted. No, por supuesto que sí. Salud. Salud. Y gracias por tenerme aquí en su casa. De qué gracias usted por venir. Oiga, ¿usted es cuate de Felipe Calderón? Sí, cómo no, somos muy amigos y nos conocemos desde hace muchos años. Yo tuve un trato muy especial a quien quise mucho con su papá, con Luis Calderón Vega. Usted destapó a Felipe Calderón. En aquella época era el secretario de Energía y ni siquiera figuraba entre los primeros 15 precandidatos para la presidencia. Pues, ¿qué le vio que dijo, este es un gallo ganador? ¿Qué le vio? Pues más que ser destapador, simplemente como compañeros de Acción Nacional, le solicitamos en su momento que fuera él nuestro candidato. Pero sí le vio algo, ¿qué le vio? Bueno, sus capacidades, un buen negociador, una gente que le sabe a la política, su vida parlamentaria siempre estuvo plena. Recordemos que con el presidente Fox, el legislador Felipe Calderón fue el que le sacó sus presupuestos. Incluso fue el que le dio... Pues por negociador, sobre todo. Gente muy negociadora, muy conocedora del partido, y era gente que necesitábamos en este momento en el país, y yo creo que se está dando muestras con esa decisión que el presidente tuvo de enfrentar al crimen organizado. Oye, además una anécdota, porque me contaron el otro día que la mamá de Felipe Calderón lo regañó a usted porque por su culpa perdió el empleo. Sí, en una ocasión, después de que hicimos aquel evento en Guadalajara, donde tuvimos más de 9,000 panistas jaliscienses. El 29 de mayo de 2004. El 29 de mayo. Posteriormente hubo una reunión en la casa del precandidato Felipe Calderón y ahí estaba su señora madre y me dice, oiga, por su culpa se quedó sin trabajo mi hijo. Le dije, va a tener trabajo los próximos 6 años, señora, no se preocupe. Y bueno, ahí está teniendo mucho trabajo, pero además el país en buenas manos. Usted fue el primer secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón. Nos gustaría mucho hablar de ese momento en que toman la decisión de enfrentar el crimen organizado. ¿Cuándo fue precisamente que lo decidieron? El presidente Calderón toma la decisión de tener esta definición en contra del crimen organizado al momento en que conoce cómo están las condiciones en todo el país. O sea, cuando ya tomó posesión. Sí, bueno, la información empieza a llegar unos días antes. Y usted también la recibe, Pero el supongo, presidente, como lo secretario de platicamos y Gobernación. con el presidente. Oiga, pero ¿en qué momento dijeron, citando las palabras del presidente Calderón, abrieron al paciente y dijeron, esto no es
una intervención menor, sino que es cáncer. ¿Ese momento cuál fue? Cuéntenos, por favor. ¿Recuerdan ustedes que en el momento de la toma de posesión del Estado que había más conflictos era precisamente Michoacán? Claro. En donde se tenían más ejecuciones, etcétera. Ya con toda la información, el señor presidente y con todo el gabinete de seguridad, es donde una vez que se hace el análisis estado por estado, se encuentra en que se tenían que tomar acciones difíciles, pero enérgicas, porque no nomás era Michoacán, también era Tamaulipas y también era Guerrero, que fueron los estados en donde se empieza Pero ¿no a se hacer acuerda eso, de ¿no? la reunión en la que se decidió eso? Sí, ¿dónde fue? Pues había varias, fueron varias reuniones. El presidente desde el principio tuvo especial atención en estar atento con el gabinete de seguridad para poder tomar las decisiones correspondientes. Incluso el presidente tiene una inteligencia privilegiada. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a esa decisión a partir de que empieza a ingresar toda esta información de la inteligencia del Estado a que toman la decisión? Fueron escasamente los primeros 30 días, en los que el presidente hace los análisis, le pide a cada una de las secretarías que hicieran también lo correspondiente y dice: México necesita de decisiones fuertes, vamos a actuar con toda energía, que es cuando salimos el gabinete de seguridad a mencionar la presencia. Y además, en el caso concreto del señor gobernador de Michoacán, estuvo insistiendo desde el primer momento de toma de posesión del presidente Lázaro Cárdenas, un auxilio o intervención del gobierno federal para poder enfrentar estos temas, ¿no? Entonces, hubo una total coordinación con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Claro. Pero sí los agarró desprevenidos, ¿no? Aquí entre nos, cuéntenos. Porque no era, o por lo menos así lo percibimos nosotros desde fuera, la prioridad no era el combate al crimen organizado. No, eran los empleos, ¿no? Lo que pasa no es que nos haya agarrado desprevenidos ni que al presidente. Si una vez que se toma la decisión... Bueno, no tenía la información adecuada, la información, ¿no?, que se tenía en ese momento, exigía una respuesta ya rápida. Pero no la vieron desde la campaña. Pero como se vuelve en cada momento y se empieza a ir descubriendo otro tipo de cosas, sí estaba previsto que iba a ser, lo dijo el presidente, esta es una lucha muy prolongada que va a costar mucho dinero y muchas vidas. Pero lo dijo cuando ya había tomado la decisión, porque antes en la campaña yo no me acuerdo. No fue tema de campaña. No fue. El candidato Calderón no tenía tampoco en ese momento toda la información, ni estaba circulando a nivel nacional la problemática en su justa dimensión como estaba. No la conocían. ¿Sabían ustedes de qué tamaño es el narcotráfico? O sea, ¿cuántas personas están involucradas en el narcotráfico? No, es imposible que se pueda saber exactamente cuántas personas. Le queremos preguntar sobre esto de las policías. Sí, en el momento de tomar la decisión, ¿ustedes sabían hasta qué grado estaban infiltradas las policías? Nosotros traíamos y teníamos los datos de cómo se había venido armando la propia Policía Federal Preventiva, que recuerden ustedes que realmente trae pocos años de formación. Sí. Cuando se hacen ya una serie de investigaciones y empiezan los cruces es cuando evidentemente empiezan a surgir. Pero al momento en que se inicia esta tarea no se tenían antecedentes. ¿Y qué del ejército? Por ejemplo, de la deserción. Hay un ejército paralelo, así nacieron los Zetas, usted lo sabe bien. Un verdadero ejército paralelo de personas que han desertado del ejército, que ahora muy posiblemente están infiltrados ya o actuando con el narcotráfico. Reconocidos por todos, que mucha gente que salió del ejército y que obviamente por diversas razones es imposible el darles un seguimiento, porque eso sería tanto como en un momento dado aislarlos del resto de la sociedad. Pero ¿verdad? tenían ese número porque son muchísimos. ¿Cuántos son? Son un ejército paralelo. Yo recuerdo que son un ejército. Han salido muchos del ejército, muchísimos, pero seguramente no todos se han ido a los Zetas. Bueno. Seguramente hay muchos que sí se fueron y otros que no sabemos cuántos no estén en ese sentido. Yo creo que hoy el ejército debe de estar haciendo una investigación